La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el reverendo padre Hilaire. Primera verdad. Dios existe. Refutación de los falsos sistemas sobre el origen del mundo. Materialismo, panteísmo, positivismo, evolucionismo. Pregunta 15. ¿Puede explicarse, prescindiendo de Dios, el origen del mundo y de los seres que lo componen? Respuesta: no, es imposible. Todos los sistemas inventados para explicar el origen de los seres, el movimiento y el orden que reinan en el mundo, la vida de las plantas y de los animales, la vida intelectual del hombre, son absurdos, imposibles. Es necesario recurrir a Dios Todopoderoso, Creador del mundo y de todo lo existente. Hemos de decir con la Iglesia: creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Es fácil afirmar: Dios no existe, basta ser un necio. Dixit incipiens. Pero no termina todo en este acerto. Hay que explicar el mundo. El mundo existe. Cabe deslumbrar con palabras rimbombantes de inmanencia, periodos atómicos, gases en combustión, cantidades puras, etc. Pero estas sonoras palabras nada explican. Las pruebas de la existencia de Dios refutan el ateísmo. Quédanos por desmontar lo absurdo de los sistemas imaginados para explicar 1. La existencia de la materia, 2. La existencia del mundo, 3. El origen de los seres vivientes. Estos sistemas pueden reducirse a 4. Primero, el materialismo. Segundo, el panteísmo. Tercero, el positivismo. Y cuarto, el evolucionismo o darwinismo. El materialismo. Pregunta 16. ¿Qué es el materialismo? Respuesta: el materialismo es el grosero error que no admite más que una cosa, la materia, cuyos átomos, primitivamente separados, se han reunido y han formado el mundo. Según este sistema, la materia es eterna y existe por sí sola, con sus fuerzas y sus leyes. Semejante sistema es imposible, y es baldón de nuestra época haber renovado estos errores paganos. Los incrédulos modernos, al negar a Dios, no pueden librarse de admitir las perfecciones que este nombre augusto representa. Las atribuyen a la materia, cuya existencia única proclaman, haciendo de ella un ídolo. Dicen que es necesaria, eterna, increada y creadora del orden y de la vida. Pues nada más falso ni más imposible. Primero, el ser necesario no puede menos de existir, y es evidente que la materia podría no existir. ¿Cuál es el ser, tomado individualmente, que sea necesario en el mundo? ¿Qué importan una piedra, un árbol, una montaña más o menos? Lo que es verdadero hablando de las diversas partes, es necesariamente verdadero hablando de todo. Luego, la materia no es el ser necesario. Segundo, el ser necesario es infinito. ¿Puede decirse, por ventura, que la materia es infinita? ¿Toda materia no es limitada? La materia no posee ni vida ni inteligencia. No es, pues, infinitamente perfecta. Luego, no es el ser necesario. Tercero, el ser necesario es inmutable. Y al contrario, la materia está sometida a toda clase de mudanzas. Las combinaciones físicas y químicas modifican diariamente su forma y manera de ser. Luego,
Una vez más, la materia no puede ser necesaria. El ateo es en realidad digno de lástima por los absurdos que está obligado a admitir. Así, primero, admite una materia, por naturaleza propia, soberanamente imperfecta, y que, sin embargo, tendría supuestamente una perfección infinita, la eternidad. Segundo, admite una materia absolutamente inerte, que se daría a sí mismo un movimiento que no tiene. Tercero, admite una materia desprovista de inteligencia y que produce obras maestras de inteligencia, como lo es la organización del universo. Ese reloj inmenso y complicado que no se rompe, que no se detiene, que no se gasta, que no se descompone nunca. Cuarto, admite una materia que no tiene vida y que produce seres vivientes como la planta, el animal, el hombre. Quinto, admite una materia que no piensa, que no raciocina, que no es libre y que produce seres capaces de pensar, de raciocinar, de querer libremente como el hombre. Los impíos modernos, capitaneados por Renan, han renovado el sistema de Epicuro. Suponen un número infinito de átomos que se mueven en el vacío. Un día estos átomos se encontraron por casualidad, se reunieron y formaron masas de las que resultaron la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, es decir, el universo. Su sistema es pueril y absurdo. Suponen átomos innumerables, mas no dicen de dónde salen. Los suponen en movimiento, pero se olvidan de decir quién los mueve. Suponen que su encuentro fortuito ha producido el mundo, pero no dicen quién es el autor del orden admirable que reina en el mundo. Estos incrédulos fundan su sistema sobre tres imposibles. Primero, es imposible que existan átomos sin un creador. Segundo, es imposible que los átomos se muevan sin un motor. Tercero, es imposible que el encuentro de los átomos haya producido el orden sin que exista un ordenador inteligente. Se necesita un Dios para crear estos famosos átomos, un Dios para ponerlos en movimiento, un Dios para formar esos globos admirables que ruedan sobre nuestras cabezas con orden y armonía sublimes. Lo que se dice de los átomos puede aplicarse igualmente a las sustancias gaseosas o líquidas, a la materia primera que ha servido para construir el mundo. Panteísmo. Pregunta 17. ¿Qué es el panteísmo? Respuesta. El panteísmo es un error monstruoso que no admite un Dios personal distinto del mundo. Dios sería el conjunto de todos los seres del universo. Este sistema no es más que un ateísmo hipócrita, repugna y es desastroso en sus consecuencias. El segundo sistema inventado para explicar el mundo, prescindiendo de Dios, se llama panteísmo. Esta palabra significa que todo es Dios. Se presenta bajo formas muy diversas, pero su dogma constitutivo consiste en admitir una sola sustancia, de la cual los seres visibles no son sino modificaciones o evoluciones. Es el Dios naturaleza, el Dios fuerza, el Dios energía, el grande todo. Es la identidad de Dios y del universo. Se puede decir del panteísmo lo que decía Bossuet del paganismo. Todo es Dios, excepto Dios mismo. Abrimos cita de Maunouri en la obra Veladas de Otoño. Según este ridículo sistema, usted es Dios y yo soy Dios. Un macho cabrío y un toro que rumía son nuestros hermanos en divinidad. ¿Pero qué digo? Una berza, un nabo, una cebolla son dioses como nosotros. El hongo que usted recoge por la mañana es un dios que brotó durante la noche. Cuando una zorra atrapa una gallina es un dios que atrapa a otro dios.
Cuando un lobo devora un cordero, es un Dios que se devora a sí mismo. El cardo y el asno que lo como son el mismo Dios. Si yo corto a un hombre el cuello, ejecuto una acción divina. Ya ve usted cuán razonable es todo esto y sobre todo, cuán moral. Con este sistema no hay más crímenes. El robo, el asesinato, el parricidio son caprichos de un Dios. ¿Puede imaginarse nada más absurdo? Parece cosas de sueño ver a hombres que se dicen filósofos escribir y enseñar semejantes estupideces. Fin de cita. Primero, el panteísmo destruye la idea de Dios porque Dios es inmutable, infinito, perfecto y necesario, y no puede, por tanto, ser variable, finito, limitado, imperfecto, como la materia. Es un ateísmo hipócrita. Segundo, admite efectos sin causa. Porque si Dios no es un ser personal distinto del mundo, no hay seres necesarios, puesto que el ser necesario es único. Y entonces, ¿dónde está la causa que ha producido el universo? Tercero, es contrario al sentido íntimo. Yo siento, sin que haya lugar a dudas, que soy yo y no otro. Cuarto, contradice los enunciados de la razón, que destruye en Dios y en el mundo atributos contradictorios. Quinto, el panteísmo es una verdadera locura, pero una locura criminal, porque abre la puerta a los vicios y aniquila la virtud, porque destruye toda la idea de legislador, de ley, de conciencia, de deber, de castigo y de recompensa. Hay dos formas principales de panteísmo: el naturalista, que es un materialismo disfrazado, y el panteísmo idealista, del judío holandés Spinoza y de Hegel, popularizado en Francia por Renan, Tien y Vacherot. Positivismo. Pregunta 18. ¿Qué es el positivismo? Respuesta. El positivismo es un sistema que no admite nada real y positivo si no es materia. No reconoce sino lo que se puede comprobar con la experiencia y considera como hipotético todo lo que cae bajo el dominio de los sentidos. Dios, alma, vida futura. Este sistema degradante no es sino un materialismo hipócrita. El positivismo es el último progreso de la razón humana, el último término de las evoluciones científicas. Los positivistas reconocen por jefe a Comte y maestros a Littré, Renan y Robinet. No quieren buscar la causa primera de los seres, declarándola desconocida, y pretenden que no hay que tratar de ella. Según ellos, nada hay real y positivo más que la materia, las fuerzas que le son propias y las leyes que de ella dimanan. Todo lo que no se halle en los hechos es inaccesible a la razón. Los hechos, y sólo los hechos, analizados y coordinados, lo demás es quimera. Lo infinito no es más que un ideal, y por consiguiente no hay Dios. Dios es una ficción, o a lo sumo una hipótesis, hoy completamente inútil. No hay alma espiritual. La idea, el pensamiento no son sino productos, secreciones del cerebro. En una palabra, una sola cosa existe y esta es la materia. Tal es el resumen de la doctrina positivista: la negación de Dios y del alma espiritual, la moral independiente o la moral sin Dios, que no tiene más principio ni más regla de conducta que el sentimiento del honor. Este sistema abyecto se reduce a una forma disfrazada del ateísmo. Es un materialismo hipócrita.
La refutación de este grosero error se halla en las diversas pruebas que hemos presentado de la existencia de Dios. Estos pretendidos sabios se limitan a negar, sin probar nada. Pero se necesita algo más que una simple negación para destruir nuestras pruebas. Negar a Dios no es suprimir su existencia. Después de miles de años, el mundo cree en Dios y tiene derecho a reírse de esas negaciones gratuitas. Por más que el ciego niegue la existencia del sol, el sol no dejará de iluminar. Los positivistas rechazan la ley del sentido común y de la razón, que obliga a admitir una causa productora de los fenómenos que nosotros vemos. Más allá de esta bóveda estrellada, dice Pasteur, ¿qué hay? Otros cielos estrellados. Y más allá, el espíritu humano, impulsado por una fuerza invencible, no cesará de preguntarse, ¿qué hay más allá? Hay que llegar a lo infinito, y solo Dios es infinito. Hay que llegar hasta el ser necesario, pues conforme hemos visto, no todos los seres pueden ser producidos, y no hay más que un solo ser necesario, y este ser necesario es el Dios. Generaciones espontáneas, transformismo o darwinismo. Pregunta 19. ¿Cuáles son las hipótesis imaginadas por los incrédulos para explicar con exclusión de Dios el origen de los seres vivientes? Respuesta. Han ideado la hipótesis de la generación espontánea y la del evolucionismo o darwinismo. Estos dos sistemas, que adquirieron gran celebridad, son contrarios a las experiencias científicas. Llegan a suponer efectos sin causa y por lo mismo, la ciencia y el sentido común los condenan y rechazan. Algunos naturalistas, para prescindir de Dios, atribuyen el origen de los seres vivientes a las generaciones espontáneas. Así se llama el nacimiento de un ser vivo sin un germen anterior, por el solo juego de las fuerzas inherentes a la materia. Se llama evolucionismo el sistema según el cual los seres vivientes más perfectos derivan de otros menos perfectos, por una serie indefinida desde el ser más rudimentario hasta el hombre. De acuerdo con este sistema, los impíos pretenden que el hombre desciende del mono. El inglés Darwin, particularmente, se ha dedicado a explicar estas transformaciones sucesivas mediante dos agentes que llamaba selección natural y lucha por la existencia. Darwin ha dado al evolucionismo su nombre y así se llama también darwinismo. Estos dos sistemas, la generación espontánea y el evolucionismo, dejan siempre sin solución la cuestión de saber quién ha creado los primeros seres y quién les ha dado su energía vital. Después de los experimentos de Pasteur y otros sabios, el sistema de las generaciones espontáneas ha quedado definitivamente refutado. El aire y el agua están llenos de gérmenes, para cuyo desarrollo solo se requiere un medio propicio. Destruidos estos gérmenes, no hay producción alguna. Todos los animales están sometidos a la misma ley. No existen si no son producidos por otros seres vivos de la misma especie. El darwinismo tiene por base fundamental la evolución de las especies. Pues bien, si hay algo bien comprobado, es que las especies son fijas y no se transforman. Es posible perfeccionar las razas, pero las especies no se mudan. Son y quedan eternamente distintas. Producir una especie nueva, decía Leibniz, es un salto que jamás da la naturaleza. Lo mismo afirman los sabios naturalistas. Luego, tal sistema está en flagrante contradicción con las leyes de la naturaleza. Estos enunciados, resultados de la experiencia y de la ciencia, están confirmados también por la historia y por la geología. Cuando se examinan las especies animales y vegetales recogidas de las tumbas egipcias y de los yacimientos fósiles, se las encuentran absolutamente iguales a los que viven en nuestros días. Las semillas,
encontradas en esas mismas tumbas no han dejado de producir vegetales idénticos a los nuestros. Este sistema es contrario a la razón. Admite efectos sin causa. ¿Y qué efectos? Todo el mundo viviente. La razón por la cual una causa puede producir su efecto es porque le contiene de alguna manera. ¿Cómo dar lo que no se tiene? Es imposible. Pero una cosa se puede contener en otra de tres maneras. Formalmente, con todo su ser. Así, un trozo de mármol está contenido en la cantera. Segundo, eminentemente, es decir, de una manera superior. Así, la autoridad soberana contiene la de un prefecto, de un gobernador de provincia. Tercero, virtualmente, en germen, y es la manera como todos los seres vivientes están contenidos en el germen que los produce. Pues bien, estos seres vivientes no están contenidos en ningún modo en la materia bruta, por lo tanto, existirían sin causa. Además, ninguna causa puede producir un efecto o un ser de especie superior a ella, porque este grado superior de ser no tendría como tal una causa positiva. Ahora bien, los seres vivientes son de naturaleza superior a la materia bruta. Luego, estos seres vivientes no pueden proceder de ella, porque serían efectos sin causa. Por las mismas razones, los seres vivientes superiores no pueden proceder de los inferiores. Así, el hombre no puede proceder del mono. Sería un efecto sin causa. Ningún ser, dice Santo Tomás, puede obrar más allá de su especie, teniendo en cuenta que la causa debe ser más poderosa que el efecto y que el efecto no puede ser más noble que la causa. Fin de cita. En resumen, el sentido común nos dice, no se puede dar lo que no se tiene. Si ni se tiene dinero, no se puede dar dinero. Ahora bien, la materia no tiene movimiento, no tiene vida, no tiene inteligencia. Luego, no puede dar ni movimiento, ni vida, ni inteligencia. Pero en el universo hay movimiento, hay seres vivos, hay seres inteligentes. Luego, existe, fuera del mundo, un ser superior que ha dado al mundo el movimiento, la vida, la inteligencia. Este ser es Dios. Conclusión. Para explicar el origen del mundo, se ha de admitir el dogma de la creación. Crear es sacar de la nada. Crear es producir seres por un simple acto de voluntad. Dios, por un simple acto de voluntad omnipotente, ha creado el mundo. La creación no repugna por lo que respecta a la criatura, la cual es posible sin ser necesaria. Puede, pues, empezar a existir y, en efecto, nosotros vemos muchas cosas que nacen y empiezan. La creación no repugna por lo que respecta a Dios, porque su poder es infinito. Puede, pues, producir todo efecto que no repugne. La creación, por el contrario, es digna de Dios. Creer es obrar con toda independencia. No es depender de su acción de ninguna materia ni de ningún instrumento. Luego, la creación es posible. El dogma de la creación se impone. No queda fuera de ella otro medio para explicar el origen de los seres que forman el universo. El mundo es finito, limitado, sujeto a mudanzas, y por lo tanto no puede ser el ente necesario. Luego, ha sido producido por otro. No puede ser una emanación de la sustancia divina, porque el ente divino es absolutamente simple, indivisible, inmutable. No queda otro recurso para explicar su existencia que decir que ha sido creado por la omnipotencia de Dios. Aquí,
la razón como la fe se ven obligadas a exclamar: creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Consecuencias funestas del ateísmo. Pregunta 20. ¿Cuáles son las funestas consecuencias del ateísmo? Respuesta. El ateísmo conduce a las más nefastas consecuencias. Primero, quita al hombre todo consuelo en las miserias de la vida. Segundo, destruye la moral y entrega al hombre a sus perversas pasiones. Hace imposible la sociedad. Ese es el tercer punto. Primero, el ateísmo quita al hombre todo consuelo. El corazón del hombre necesita de Dios cuando el dolor le hiere. Junto a un féretro, al borde de una tumba, hay un solo consuelo eficaz. Suprime a Dios. ¿Y qué consuelo ofrecerás al hombre que llora la pérdida de su madre, de su esposa, de hijos tiernamente amados? Para ser ateo es menester no tener corazón. ¿Qué serían sin Dios los pobres, los enfermos, los débiles, los desheredados de la vida? Dios es el amigo de los que no tienen amigos, el refugio de los perseguidos, el vengador de los calumniados, el tesoro de los inteligentes. Sin Dios, el mundo sería un infierno para las 3/4 partes de la humanidad. Si Dios no existe, ¿de qué sirve nacer para trabajar, penar, sufrir durante 50 u 80 años, languidecer algunos meses en una cama de hospital y después morir y convertirse en pasto de gusanos? ¿Qué nos dan los crueles sofistas que dicen que Dios no existe? La embriaguez y la crápula. Esto es lo que nos proponen en lugar del cielo, miserables. ¿No es mejor mirar al cielo y decir a Dios, Padre, no te olvides de tus hijos que trabajan, que sufren y esperan tu reino? Segundo, el ateísmo destruye la moral. Si no hay Dios, ninguna autoridad soberana impone el deber. Ninguna justicia infinita recompensa a los buenos y castiga a los malos como conviene. El hombre, sin deberes, libre del temor del castigo y sin esperanza de recompensa, no tiene por qué no dar rienda suelta a sus pasiones. Se destruye toda moral. Una moral es esencialmente una regla de vida que obliga a un ser libre, prescribiéndole ciertos actos y prohibiéndole otros. Esta regla, obligatoria como toda ley, supone un legislador que la dicte, un juez que la aplique, un remunerador que recompense a los que la observan y castigue a los que la violan. Si falta Dios, no hay legislador, ni juez, ni remunerador de la virtud, ni castigador del vicio. El hombre queda entregado a sí mismo, a sus torcidas inclinaciones. La ley moral, sin sanción, carece de toda autoridad y será despreciada siempre que demande esfuerzos penosos y sacrificios. Se nos dirá, ¿y la conciencia? Si la conciencia que manda y prohíbe no es el eco de la voz de Dios, ahogaremos sus gritos y no la obedeceremos. La conciencia nada significa si no habla en nombre de un superior. Si Dios no existe, yo desafío a todo el mundo a que se me muestre una ley que me obligue en conciencia. ¿Quién me impide satisfacer todas mis pasiones? ¿Con qué derecho me vienen a imponer su voluntad? Dios es el principio, de donde dimana todos los derechos y todos los deberes. Sin Dios, un niño será, con el tiempo, un mal hijo, un mal padre, un mal esposo, un mal ciudadano, el primero de los impíos, el último de los hombres. Será un joven sin buenas costumbres, un hombre maduro sin conciencia, un viejo sin remordimientos y un moribundo
sin esperanza. Tercero, si no hay Dios, la sociedad es imposible. Una sociedad no puede subsistir si no existe la autoridad que impone las leyes, la obediencia que imponga también la obediencia que las cumple y las virtudes sociales. Ahora bien, faltando la creencia en Dios, los gobernantes de los pueblos no tienen espíritu de justicia, se convierten en tiranos y en el poder no buscan más que el modo de satisfacer sus pasiones. Los súbditos pierden el respeto a la autoridad, el espíritu de sumisión a las leyes y no tienen más aspiración que el placer, ni más freno que el temor, ni más regla de conducta que la utilidad o el capricho. Una sociedad de ateos sería ingobernable. Si no admitimos a Dios, no se conciben virtudes sociales, ni justicia, ni caridad, ni espíritu de sacrificio, ni patriotismo. Si la justicia no es impuesta por Dios, nadie la practicará. Dos comerciantes ajustan cuenta. ¿Usted quiere un recibo? Entre gente honrada no es menester, Dios nos ve y eso basta. ¿Y usted cree en Dios? Yo sí. ¿Y usted? Y yo no. Entonces deme usted pronto un recibo. Para vivir en sociedad hay que consagrarse al bien general, a veces hasta el sacrificio de la propia vida. Soldado oscuro, colocado como centinela en los puestos avanzados y sorprendido por el enemigo. Si doy la señal de alarma, caeré hecho pedazos. La conciencia me intima que dé la señal y muera. Si Dios ha de recompensar mi abnegación, yo acepto la muerte. Pero si Dios no existe, ¿puedo yo sacrificar mi vida, único bien que poseo, sin tener ninguna recompensa? Hay que morir por la patria, se dice, pero ¿qué importa la patria si Dios no existe? Donde no existe la creencia en Dios, no solamente no hay virtudes sociales, sino que, por el contrario, se multiplican todos los crímenes y los hombres no son más que animales salvajes que se devoran unos a otros. Pero objetarás, ¿y la cárcel y la policía? No siempre todos los asesinatos son descubiertos. Muchos crímenes quedan ocultos e impunes. Si no hay Dios, un Dios a quien rendir cuentas, basta evitar la policía o comprarla. Tal sociedad sería, bien pronto, un matadero. Todas las sociedades, desde el origen del mundo hasta ahora, han reposado sobre tres verdades fundamentales: la existencia de Dios, la existencia del alma y la existencia de la vida futura. Remueve estas tres bases morales y arrojarás las sociedades al abismo de las revoluciones y las condenarás a muerte. Los errores y las matanzas de la Revolución del 93 y de la Comuna de París en 1871 no eran más que el ateísmo puesto en práctica. El socialismo, que quiere destruir la sociedad hasta en sus cimientos, es fruto natural del ateísmo. Los mismos positivistas lo declaran en sus libros y revistas. Por consiguiente, se necesita, para fundamento y fundamento estable de las sociedades humanas, un Dios todopoderoso, bueno, justo, creador de las cosas y gobernador del mundo material por medio de leyes físicas y de los hombres por medio de leyes morales. Todo descansa sobre esta base. Pregunta 21. ¿Hay realmente ateos? Respuesta. Se dicen ateos aquellos que niegan la existencia de Dios. Se clasifican en tres categorías. Los ateos prácticos, que se portan como si Dios no existiera. Los ateos de corazón, que querrían que Dios no existiera a fin de poder entregarse libremente a sus pasiones. Los ateos de espíritu, aquellos que, engañados por sofismas, creen que no hay Dios.
Hay, por desgracia, un número demasiado crecido de ateos prácticos que viven sin Dios y no le rinden homenaje alguno. Hay también, por vergüenza del género humano, ateos de corazón que desean que no haya Dios, que así sí se atreven a decirlo y a escribirlo en sus libros y en los periódicos, porque temen a un Dios que castiga el mal. Pero no existen verdaderos ateos que nieguen a sangre fría y con convicción la existencia de Dios. Solamente el corazón del insensato es el que desea que Dios no exista. Dijo el necio en su corazón, no en su inteligencia. Dios no existe. Las principales causas productoras del ateísmo son, primero, el orgullo, que endurece la razón. Segundo, la corrupción del corazón, al que molesta y espanta la existencia de Dios. Un día le dijeron a un hombre de ingenio, ¿cuál es la causa de que haya ateos? La cosa es muy fácil de explicar, contestó. Para hacer un civet, esto es una salsa hecha con carne de liebre, toma una liebre, dice la cocinera perfecta. Para ser un individuo que niegue la existencia de Dios, toma una conciencia y mánchala con tantos crímenes que no pueda ya contemplarse a sí misma sin exclamar, ¡ay de mí si Dios existe! Ahí tienes el secreto del ateísmo. Los que creen o aparentan no creer en Dios son por regla general pobres ignorantes que no han estudiado nunca la religión o gente malvada, orgullosos, ladrones, libertinos, interesados en que Dios no exista para que no les castigue según lo merecen. Dios es una pesadilla de los malhechores y mucho más odiosa que la policía y su existencia se niega para andar con mayor libertad. Yo quisiera ver, dice La Bruyère, a un hombre sobrio, moderado, casto y justo negando la existencia de Dios. Ese hombre, por lo menos, habría sin interés, pero un individuo así no se encuentra. Tened vuestras almas en estado de desear que Dios exista y no dudaréis nunca de él, decía Jean-Jacques Rousseau.